Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Esto es Evangelio Público, mi nombre es Eduardo Tejeda. Hoy es 18 de abril del 2021, son las 13:08 de la tarde, desde el lugar en donde estoy transmitiendo el día de hoy. El día de ayer, por cierto, el clima donde estoy, en la ciudad de Chihuahua, ha sido un poco extraño. Estaba haciendo un calor espantoso y de repente los últimos 2 o 3 días hizo frío, fresco. Ahorita en esta habitación se siente fresco, está el sol, el cielo azul y se siente una brisa fresca. Un clima verdaderamente extraño. Gloria a Dios sea por todo. El día de ayer estaba viendo una noticia, un familiar me pasó el enlace de una noticia un poco extraña. Ya desde el título te das cuenta que es una propuesta hipócrita y totalmente hipócrita, de doble moral. La nota decía que Nueva Zelanda está evaluando prohibir el consumo de tabaco en personas o generaciones que hayan nacido desde el 2004 hasta este día, o sea, después de 2004. Tus hijos, mis hijos, ¿sí? Todo niño, toda niña que haya nacido después del 2004, esos son 16, 17 años. Las personas que nacieron en 2004 ahorita tienen 16, 17 años. Nueva Zelanda está evaluando prohibir el consumo de tabaco en personas nacidas después del 2004. Cabe mencionar que Nueva Zelanda es un país que se ha opuesto a la legalización y consumo y uso recreativo del cannabis o de la marihuana. No lo han aprobado y es muy probable que no lo aprueben, al menos en esta década, aunque quién sabe. Nueva Zelanda aprobó la eutanasia hace algunos meses, es decir, el término de vida por cuestiones médicas, enfermos terminales, personas que están instaladas, están conectadas a un tubo, personas que están en un coma, personas que ya no quieren vivir, que pueden decidir voluntariamente ya no vivir, o que por cuestiones médicas no pueden decidir si quieren vivir o no. Esa decisión la toman personas, familiares, apoderados legales, y de ahí se lleva una eutanasia a cabo. Nueva Zelanda aprobó la eutanasia. También es una ley que es terrible para contradecir esto. La Biblia, la palabra de Dios. Proverbios capítulo 1 dice, y te voy a leer el versículo exacto. Proverbios capítulo 1. Creo que es 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por lógica podemos deducir que el no tener a Dios como fundamento moral, mínimo moral, ya ni siquiera doctrinal, ya ni siquiera espiritual, ya ni siquiera religioso, sino tener a Dios bajo un contexto moral, como una ente universal, ¿sí? Ya ni siquiera desde esa perspectiva, recuerdo la palabra, tener a Dios desde una perspectiva laica, ya ni siquiera desde ese panorama se considera en este tiempo. Pero Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. En la versión Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento.
pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Por lógica podemos decir que no tener temor a Dios desde una perspectiva laica, moral, no doctrinal, no cristiana, no musulmana, no evangélica, no judía, ortodoxa, no judía sefardí o cualquier fe en el mundo, ¿sí? Me refiero a las creencias más populares y las más firmes, las más populares. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, pero pongo esto como ejemplo. Cuando no se considera a Dios, te vuelves estúpido. Por lógica, si Dios dice en la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, por lógica, tenemos la obligación moral, civil, social, responsable de decir que sin temer a Dios, te vuelves estúpido, ¿sí? Este tipo de leyes son un tipo de leyes hipócritas. ¿Sabes por qué? Sí, es correcto, el tabaco es malo para la salud biológicamente, te envejece, te vuelve calvo, tu aliento se vuelve olor a caca, a excremento. Sí, todos tus órganos internos se empiezan a descomponer, te empiezas a descomponer, morir lentamente. Es un asesino silencioso. Sabemos que el tabaco es malo. Pero ¿por qué digo que es una ley hipócrita? Porque tú no puedes decir que algo es malo y decir que otra cosa es buena. Nueva Zelanda está intentando prohibir el consumo de tabaco en personas menores de 17 años, personas que nacieron del 2004 en adelante, pero tienen validada la eutanasia. Del aborto no opino, no sé cómo está el tema del aborto, ¿sí? En Nueva Zelanda. Y tomo a Nueva Zelanda como un ejemplo para otros países, incluyendo México. México está hacia un pasito de legalizar el consumo de la marihuana como uso recreativo. Eso incluirá la legalización, la formalización de la industria en la droga de la marihuana. Eso incluye y abarca muchos millones de dólares. En Estados Unidos, en Colorado, ya es una industria. Hay una página muy buena donde dan seguimiento día a día del avance de la industria del cannabis, nación por nación, país por país. Muy buena. Búscala en Google, no te digo el nombre completo ni te la recomiendo porque Evangelio Público no se dedica a promover a nadie. Evangelio Público es un vocero de Jesucristo, de Nazaret, el Dios vivo, el de la Biblia, ¿sí? El Dios moral, el Dios íntegro, el Dios verdadero, el que resucitó entre los muertos, ¿sí? Pero es buen material, usamos material para informarnos, pero búscalo, no voy a decir su nombre, no los voy a promover. Isaías 5:20 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. En México, el aborto, la legalización de la marihuana, fíjate, estamos a un paso de irnos al infierno en México. Estamos a un paso de legalizar la marihuana, de legalizar el aborto voluntario. Es decir, que una mujer decida cuándo practicar un aborto, ¿sí? Y dónde hacerlo. Hay varias iniciativas para que incluso el Estado pague un aborto voluntario en una mujer, lo cual se me hace completamente irresponsable. Una cosa es que sea privado y otra cosa es que hasta nosotros, las personas que no estamos de acuerdo con eso, de nuestro dinero contribuyamos a pagarle el aborto a alguien. Eso nos haría asesinos. Son tiempos difíciles, tiempos muy complicados, donde la fe de muchos se va a probar, donde Dios va a separar el trigo de la cizaña, porque abundan las congregaciones cristianas, las organizaciones religiosas que se ponen a defender lo indefendible. Ayer estuve y fui testigo de cómo un ajustador de seguros de BBVA Bancomer
Por desgracia no le tomé fotos a su placa, pero lo grabé en audio. Y un afectado, ¿verdad? Por choque, extorsionaron a una persona y le sacaron 6,500 pesos. Yo estaba acompañando a la persona. La persona consiguió el dinero rápidamente, yo fui testigo. 6,500 pesos. Porque el ajustador y la otra persona, el afectado, lo dijeron. La persona que pagó el dinero, pues traía la póliza vencida, tiene problemas legales, ¿sí? O penales, por así decirlo. Y muchas otras cosas, aparte de que tiene problemas con los nervios y es una persona muy nerviosa. Está en constante temor. Y aparte de todo eso, endurece su corazón a Dios. No quiere saber nada de Dios. Bueno, veremos si la inteligencia emocional le salva. Veremos si la inteligencia emocional puede manipular o quitarle el poder a un juez federal. Ya lo veremos. Sin preguntar, esta mujer dio el dinero. Yo estuve ahí y fui testigo y le pregunté al ajustador, oye, ¿de dónde tú sacas que son 6,500 pesos? El ajustador, como resistió a la verdad y como estaba haciendo algo ilícito, ilegal, se puso nervioso y se puso un poco hostil. Igualmente el dueño del vehículo. No defiendas lo indefendible, no defiendas a quien no quiera ser defendido. Esta persona a mí me dijo, vete para allá y lárgate de aquí, me puedes causar un problema más grande. Como un niño le quita como a un delincuente, un adulto le quita un dulce a un niño, así a ella le quitaron 6,500 pesos que ni vinieran de ella, los debe hasta el día de hoy. Mucha gente piensa que a nosotros nos está ofendiendo, nos está diciendo, vete para allá, lárgate de aquí. Pero mucha gente cuando actúa de esa manera, Dios nos pone en la vida de las personas para proveerles de la paz de Dios. Yo fui testigo como en 24 horas un matrimonio, el día de ayer también, hasta subió fotos enamorados cuando cada uno se queja del otro y así viceversa. Porque Dios nos envía a llevar la paz de Cristo. Y por el hecho de estar ahí, hay paz, hay protección, hay seguridad, hay autoridad. Cuando tú le dices a alguien que Dios envió a tu vida, que se largue aquí, no se lo estás diciendo a la persona, se lo estás diciendo a Jesús. A Jesús. La Biblia dice que Dios nos envía a nosotros. Él está con nosotros ahí. Mi paz les doy, mi paz les dejo. Tú no corriste a una persona, a un hombre, tú corriste a Jesús. De esa situación, Dios ya no tiene nada que ver en ese asunto legal. Dios no, ni lo invoques, ni preguntes por él ya no va a estar presente ahí. Y quizá recuerda, por experiencia propia te digo que hay veces que tenemos que cosechar lo que sembramos con nuestra boca. A mí me tocó vivir de una manera muy dolorosa, ¿sí? Darme cuenta que hay poder en lo que yo digo, de manera muy dolorosa. Y un día testificaré cuando sea el momento. Tú no sabes, mira, yo no nací siendo cristiano, yo no nací siendo evangelista o predicador, ¿sí? Tú no sabes qué dones tienes por dentro, porque el evangelio de Cristo lo que hace es que determina, desata esos dones que están en tu vida. Tú no sabes qué dones tienes. Y en una de esas puedes decir algo. Se abre el mundo espiritual con tus palabras. Dios valida y dice, hecho está. Y oh sorpresa, se cumple lo que tú dijiste. Tú no sabes si con tu boca corres a un cristiano, a un pastor, a un evangelista, a un predicador, a un sobrino, a un familiar, a un padre, a un hermano, a un amigo, a un esposo. O estás corriendo en realidad a Jesucristo de tu vida. Yo ni por aquí sabía lo que era
Hay poder en el nombre de Cristo y hay poder en lo que decimos, en las palabras. Hasta en los cursos de superación personal de la esquina, de esos que hacen ahí en un hotel Casa Grande, y crecer y humanismo mediocre, humanismo sin fundamento. Hasta en esos cursillos que te venden de 3 días por 5,000 pesos, te ponen coffee break, snacks y así. Y apuntas todo y declara, imagínate todo lo que tú quieres lograr en una hoja. Y hasta en esos cursillos baratos que no sirven de nada más que para sacarte dinero, te enseñan que hay poder en lo que tú declaras. Hay poder en lo que tú dices. Ahora imagínate, yo no sabía que lo que yo decía tenía poder. Me tocó vivirlo de manera muy dolorosa. ¿Cómo sabes tú que lo que estás diciendo no tiene poder? ¿Cómo sabes tú que no tienes un don para hablar? ¿Cómo sabes tú que lo que tú estás diciendo no tiene poder? Nadie sabe, nadie nace sabiendo los dones que tiene en su vida. Tú a lo mejor no corriste al sobrino, al amigo, al hermano, al esposo. Tú corriste a Jesús de tu vida. No porque uno sea Jesús, sino porque Jesús está ahí con nosotros. Tú no puedes negar que cuando llega una persona de Dios hay paz en ese lugar. De nada, dice Dios, de nada. Y bueno, te compartía esto porque desde los ajustadores de los seguros, de las compañías de seguros, hasta el gobierno está con una hipocresía hasta el infierno. No puedo decir hasta los cielos, sino hasta el infierno o a los infiernos. Por un lado, sí, las leyes morales, no nada más de Nueva Zelanda, sino de todos lados, todo país, quieren hacer algo bueno y terminan haciendo algo malo. Unos se oponen al aborto, pero legalizan la marihuana. Unos legalizan la eutanasia, pero quieren prohibirle a la gente que fume tabaco. Así no funciona. Isaías 5:20 dice: hay de los que a lo bueno dicen malo y a lo bueno malo. Toma una convicción, ten convicción en tu vida. Si no tienes convicción, nadie te va a escuchar. No hay más despreciable para el público, y más en estos tiempos alguien que no tiene convicción. O eres frío o eres caliente. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que, y son palabras de Jesús en una visión que tuvo Juan, y te las voy a leer exactamente porque es necesario hacer esto pues con Biblia en mano, dentro de lo que cabe, ¿no? No me acuerdo bien dónde está este versículo. Es que he cambiado tanto de Biblia que subrayo y siempre cambio de Biblia. Se pierde o la tengo que regalar y uno va perdiendo el registro de dónde tiene guardadas las cosas o apuntadas. Bueno, pero es en los primeros 3 o 4 capítulos del Apocalipsis. Y dice: ojalá fueras frío o ojalá fueras caliente, porque a los tibios yo los vomito de mi boca. Es una expresión simbólica de desprecio. Antes de que empieces tú a dibujar a Dios vomitando a alguien así gráficamente, debes de saber que la Biblia tiene muchas simbologías, ¿sí? Y no todo es gráfico. Dios está diciendo que Él desprecia a la gente que no tiene convicción. O es frío o es caliente, pero a los tibios Él los desprecia. No le agrada a las personas con poca convicción. Desde aquel que hipócritamente no puede dejar de fumar. Según ellos tienen una voluntad de hierro, pero el día que quieren fumar no pueden. Y vuelven a caer y es que fui débil. Eso es despreciable a Dios. Es despreciable a Dios. Porque no puedes tener convicción. Y la convicción es necesaria porque la misma Biblia lo dice. También Pablo lo escribió. Que tu sí sea sí y tu no sea no.
secularmente, vamos a hacer a un lado la Biblia, porque pues a ti te ofende la Biblia, te molesta la existencia de la Biblia, según tú dices que está escrita por hombres, pero pues el TV y Notas que tú lees no fue escrito por el Espíritu Santo. Sí, los libros de Friedrich Nietzsche, sí, Sigmund Freud, todos son escritos por el hombre, y eso sí lo crees. Este también fue escrito por hombres, pero la diferencia es que estos hombres conocían a Dios. Más de 4000 años lleva este libro en circulación. Es el más vendido en toda la historia de la humanidad. Pablo escribió que tu sí sea sí y tu no sea no. Secularmente, una persona que tartamudea con su convicción, que dice sí y luego no, y luego se arrepiente, me refiero a la indecisión. Una persona indecisa. Todos alguna vez hemos padecido de eso. Causa desprecio, causa falta de convicción, se le va el respeto, no hay respeto. A eso se refiere la Biblia. El mismo mundo desecha y desprecia a la gente que no tiene convicción en sí misma, en una idea o en algún trabajo. Un día dicen sí, otro no. La Biblia lo respalda también. Tú no puedes estar cambiando leyes y después validando otras en contra de la vida. ¿Cómo tú vas a prohibir que la gente nacida desde el 2004 no fume tabaco, pero vas a tener en las calles marihuana? Como ir a comprar unos pingüinos al Oxxo. ¿Cómo tú puedes prohibir el tabaco en su consumo en gente que nace después del 2004 y permitir que alguien decida cuándo morir, cuándo vivir? A la eutanasia me refiero. Eso es doble moral, es hipocresía. Fíjate lo que dice Isaías 66. Es Isaías Isaías 66, 9. Es que no me gusta la Nueva Traducción Viviente porque es un poco... A veces se pasan de claros. Pero es una claridad en la cual cambian el lenguaje, el contexto del versículo. Mucho cuidado con eso. Es Isaías 66, 9 en la Reina Valera. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo el Señor. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice de la manera, fíjate, ¿cómo cambia esto? ¿Llevaría yo a esta nación al punto de nacer para después no dejar que naciera? Pregunta el Señor. No, nunca impediría que naciera esta nación, dice su Dios. En el versículo 9 del Isaías 66 de la Reina Valera, que es una versión muy confiable, no menciona a ninguna nación. En los versículos anteriores sí menciona a una nación, Jerusalén, Israel. Dios habla de un país, pero en ese versículo habla específicamente de la vida. La Nueva Traducción Viviente transfiere todo ese sentido en contra del aborto de este tiempo, el aborto voluntario, y lo transfiere como a dar a entender una especie de nación, un nacimiento de nación. Cuando Dios está hablando, yo impediré la vida, yo que hago nacer impediré la vida, está hablando de la vida, el aborto, todos esos temas. Y la Nueva Traducción Viviente lo muestra como en un contexto de nación. Es tremendo. En algunas cosas la Nueva Traducción Viviente es excelentísima, pero en temas controversiales de este tiempo es una versión bíblica hipócrita y de doble moral. La Nueva Versión Internacional fue revisada por varias personas, dentro de las cuales hay una mujer, tenía el nombre a la mano, no me acuerdo su nombre, pero es una mujer lesbiana, es homosexual. Entonces, en la Nueva Versión Internacional tú te puedes dar cuenta cómo está su sello personal en versículos
contemporáneos, perdón, en versículos eternos aplicados a la vida contemporánea de este día, como la homosexualidad, el aborto, ¿sí?, la eutanasia, temas como esos y similares. Jesús está viniendo pronto. Jesús está viniendo pronto. Nunca pensé que yo en el pleno 2021 estaría predicando el evangelio en las calles y por cualquier medio. Pero de verdad, yo creo de todo corazón que Jesús está viniendo pronto. Jesús está viniendo pronto. Cristo viene pronto. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que no nos permita pasar al otro lado de la fe, en la cual somos engañados. Que Dios no permita que nosotros nos unamos con ellos, y con la iglesia hipócrita de este tiempo, porque hay una iglesia en este tiempo que se llama iglesia, una organización religiosa, supuestamente iglesia, que no está cumpliendo con las funciones de una iglesia y se autoproclaman iglesia de Jesucristo. Dios no tiene nada que ver con eso. Si fuéramos una iglesia de Jesucristo, impactaríamos la sociedad, la humanidad, y los gobernantes temerían a Dios por causa de nuestras palabras, pero no lo están haciendo. Al contrario, la supuesta iglesia de este tiempo es una burla, un insulto al Creador, una vergüenza. Es como una mujercilla ramera que anda ahí de novio en novio y se acuesta con su pastor. No es una iglesia. No es una iglesia. Es un club social que piensa que estudiar teología y poner canciones de Christine de Clario, ¿sí?, y de los apóstoles del rap y otros tantos, eso es ser cristiano. ¿Sí? Ellos piensan que todo lo puedo en Cristo que me fortalece es para ponerte unos tenis Nike y jugar basquetbol, ¿sí?, y esforzarte ahí en el juego del basquetbol. Ellos piensan eso, esa generación inútil es lo que piensa. ¿Sí? Miramos atrás, vemos la historia de los apóstoles, vemos el ministerio de Jesús, la historia de los apóstoles, ¿sí?, sus ministerios, después los discípulos de los apóstoles, los padres de la iglesia, Policarpo, Clemente, luego las generaciones que llegaron después, San Agustín, ¿cómo se llama? San Agustín y todos los que me falten por mencionar, San Cipriano, etc. San Cipriano era brujo hechicero y terminó siendo un gran hombre de Dios, pero dejó muchos escritos de brujería y hechicería que todavía los usan en este tiempo. ¿Por qué? Porque mucha gente que no es de Cristo, Dios los perdona, se vuelven a Cristo, pero todo ese material muchas veces no es destruido por la voluntad de Dios, que a veces no entiendo y no tengo por qué entender, y el enemigo agarra ese trabajo que hacíamos antes de que Cristo llegara a nuestras vidas y lo promueve y lo engrandece, y como tiene el derecho legal de ese material, es algo muy difícil. El alma de San Cipriano está en el cielo, pero su material, su literatura de brujería y hechicería permanece en la tierra todavía. ¿Sí? Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Si tú eres una persona que ya entendió que lo que importa en este día no es el dinero, no es el trabajo, no es lo que tengas o no tengas. La pandemia te ha enseñado, el COVID-19 te ha enseñado que lo que tenías ya no vale. Un día valía, ahora no valía. La industria restaurantera se murió, y en muchos lados y en otros lados no se muere. Gloria sea a Dios. Pero todos han sido afectados. Todos. Cristo está viniendo pronto y las leyes se van a empezar a poner peor todavía. Y tú dirás, bueno, eso me lo dijo mi pastor, ya lo sabemos, no nos estás diciendo algo que no sepamos. A lo mejor tú eres el dueño de Rincón Apologético y Filósofo Cristiano y otros ministerios, Cross Examine en español, Jorge Gil y tantos. A lo mejor tú eres uno de esos y yo no soy nada, ¿sí? Pero si lo volvemos a informar, ¿cuál es el problema? Porque la semana pasada me estuvieron llegando muchos comentarios, insultos, burlas y demás, que mira, se me resbalan como mantequilla, no es nada.
Aquí está la prueba, aquí estoy grabando este video. Yo me doy bien por servido si mis generaciones, mis descendientes, escuchan y ven el material que yo edito y que yo grabo. Yo con eso voy a ser feliz. Con eso a mí me produce paz. Tú en realidad no te has dado cuenta, no has entendido el ABC del Evangelio. Mi reino no es de este mundo, dice el Señor. Tú piensas que los cristianos que tienen más likes, reacciones, ¿sí?, en redes sociales son de Dios. ¿Quién te dijo esa mentira? Eso se llama popularidad. Sí, pero un verdadero mensaje de Dios siempre va a ser rechazado, no va a ser popular, a menos que Dios lo engrandezca. Porque acuérdate lo que dice en Josué. Dios le dijo a Josué, ahora voy a empezar a engrandecer tu nombre sobre la tierra. Bueno, si un día te enteras que evangelio público es viral y popular, es porque Dios así lo determinó, ¿sí? Pero tu servidor es feliz y pleno en Cristo Jesús haciendo esto, aunque lo vea una sola persona o aunque no lo vea nadie. Richard Wurmbrand, creo que ya murió Richard Wurmbrand, fue un pastor y predicador rumano que estuvo 14 años encarcelado, 3 años estuvo en confinamiento total. Es decir, estuvo en una habitación de 4x4 sin ver la luz, sin respirar aire fresco, sin hablar con nadie, mal comiendo, ¿sí?, aislado completamente. 3 años. No se volvió loco porque el Espíritu Santo estaba ahí acompañándolo. Pero Richard Wurmbrand testifica que, de hecho, tiene un libro muy bueno que se llama Torturado por Cristo, un bestseller. Torturado por Cristo, que él compuso, no escribió porque no tenía ni papel, pero aquí en la mente grabó 350 sermones en esos 3 años que estuvo en confinamiento total. 350 sermones, de los cuales, saliendo de la cárcel, los escribió y alcanzó a recuperar 348 nada más. Se perdieron 2. Me imagino qué clase de mensajes hayan sido esos. Gloria a Dios para las personas que se han burlado de mí porque estoy grabando aquí. Parece que estoy hablando yo solo. No importa. No has entendido, mi reino no es de este mundo. Eres una persona carnal. ¿Cuál Cristo vive en ti? ¿Cuál Cristo? ¿De cuál Cristo me hablas? Si tú determinas quién es cristiano por medio de los números que ves aquí abajo, los likes y comentarios, tú determinas quién es cristiano por eso, estás perdido, estás muerto. Eres un cadáver, eres un sepulcro blanqueado. Lombriz del evangelio eres, ¿sí? Debes de saber, y te lo informo, ¿verdad?, para que lo sepas, porque por lo visto no lo sabes. Por lo visto no sabes ni qué es el evangelio. Para ti el evangelio es rincón apologético, filósofo cristiano, teología apologética. Para ti ser cristiano es todo eso. Ser cristiano, la Biblia dice que se demuestra por hechos. En Antioquía los apóstoles fueron nombrados cristianos por primera vez. Por cómo actuaban, por cómo hablaban. ¿Y qué crees que andaban haciendo en ese entonces en Antioquía? Predicando el evangelio por todos lados. Así se determina al menos un cristiano en la sociedad. Porque mucha gente piensa y dice, es que yo soy cristiano y actúo como cristiano. Es que yo hablo el evangelio con mi lenguaje corporal, con mi caminar, con mi manera de amar a mi familia. No, error, erráis, estás bien equivocado. Esa es una parte del evangelio. Por añadidura, si tú haces eso, vas a predicar el evangelio. Pero no es cierto, no lo predicas porque no has nacido de nuevo. Hipócritamente vas y tratas a la familia que no es cristiana y ahí tratas de aguantarlos más o menos. Pero no eres cristiano o cristiana. No al menos en plenitud. Así como predicas el evangelio sin hablar, con tu lenguaje corporal, con tu comportamiento civil, social, familiar, laboral. Ese es otro tema.
Los cristianos de este tiempo aman más su trabajo que a Cristo mismo y el Evangelio. Prefieren quedarse callados que reprender a alguien o predicar la palabra de Dios en un trabajo. Aman más su trabajo, ahí está su corazón. Donde esté su tesoro, ahí está su corazón. Luego esa gente graba predicaciones en púlpitos o te manda devocionales y dices, pues, ¿qué convicción? No hay convicción, no tienes convicción, ¿sí? Te vomita el Señor de su boca. Ojalá fueres frío o caliente, pero tibio, no. ¿Sí? Porque tú no puedes mandarme a mí un versículo bíblico que diga, Judas, por ejemplo, Judas 1, contiende fervientemente por la fe. ¿Sí? Cuando tú pues te quedas callado en el trabajo. O sea, de esto estaba hablando al inicio. ¿Cuál convicción? ¿De qué convicción hablas? Tú como cristiano, como cristiana. A los cristianos de este tiempo se les hace muy normal y piensan que el mundo recibe, ay, mira, gloria a Dios. No soy cristiano, pero siento algo. Piensan que el mundo se deleita y se goza viendo un video de... ¿cómo se llama este liberador? TB Joshua, algo así, ¿no? Un africano nigeriano, ¿sí? O así muchos liberademonios, liberapersonas, que hacen un espectáculo de una liberación demoníaca, cuando el Señor Jesús lo único que hacía era, o le ponía manos a la persona, y decía, sal, demonio de tal, y se largaba, y los demonios se alborotaban, y con la pura palabra ni siquiera hacía show. No se ponía a tomar un café con los demonios ni nada. ¿Tú piensas que esa imagen que tu iglesia refleja al mundo entero, sí, porque está en redes sociales, es bien recibido por la gente que fuma mota? ¡Ay, mira! ¡Ay, yo no voy a ser marihuano! ¿Tú piensas que eso es así como que, ¡ay, bravo! El presidente hipócrita de México, Andrés Manuel López Obrador, ¡bravo! Eso es de Dios. Practico el chamanismo, pero también eso es de Dios. No te equivoques, ¿cómo va a ser así? El mundo se ríe y se burla cuando tú mandas, subes, compartes videos de una liberación demoníaca. Pero tú, cristiano hipócrita, al evangelio y a la predicación del evangelio en la vía pública lo tienes por abominación. ¿Eres estúpido o qué tienes en la cabeza? Y digo estúpido porque me preguntaba un hipócrita, un locutor de radio de allá de Cancún, ni en su casa lo conocen, un versículo donde Jesús haya dicho una grosería. Con mucho gusto te lo voy a enviar por este medio para que veas el video y me regales una reproducción de mi material. El Señor dijo idiota en Marcos 9:25 y en Mateo 5:22 dijo racá, necio, estúpido. Esas son groserías. En ese tiempo, esas son groserías. En ese tiempo, esas palabras no eran comunes ni eran bien recibidas. Tú piensas que el Señor no hablaba fuerte. Que el Señor te reprenda, hipócrita. Porque en la portada tú puedes ver que dice pinche presidente. ¿Y cuál es el problema? ¿Sí? Más groserías dice tu pastor con su Biblia ahí en el púlpito, mira así. Diciendo, desciende 200 y, hermano egoísta, bendice a la iglesia y preparando tu diezmo y tu ofrenda. Eso es una verdadera rayada de madre para Dios, ¿sí? Esas cosas sí hacen enfurecer a Dios Todopoderoso. Y arrepiéntete, deja la hipocresía, porque tú lo que estás viviendo es una santurronería, ¿sí? Hablaba con un familiar hace como unos 4 años. Vi los mensajes. Estaba revisando ahí mis mensajes, mi historial de Messenger y todo. Hace como 4 años una tía que tiene un ministerio muerto igual que ella me mandó un mensaje. Yo le mandé y le escribí: hola tía, ¿cómo estás? ¿Puedes orar por mí? Me siento muy mal. Me escribió, ahí lo leí: sí, hijo, pero es que voy a entrar al tabernáculo.
voy a entrar al tabernáculo. Y yo me puse a meditar y dije, estas personas construyeron un tabernáculo como el del desierto, donde entraba Moisés, Aarón. Y después empecé a entender. Digo, porque hay videos en YouTube de gente que ha recreado el tabernáculo para estudios bíblicos, lo cual pues está padre, ¿no? En maqueta y a nivel, hay uno que construyeron en el desierto de Israel a nivel físico. Está muy padre. Y yo dije, bueno, caray, ¿andará en Israel o andará en algún lugar donde hicieron una obra de teatro del tabernáculo? ¿Israel en el desierto o algo así? No. No, lo que pasa es que ellos dicen, sí, que entran al tabernáculo a adorar a Dios, lugar santo y santísimo. Y tú dices, o sea, imagínate si yo le digo eso a un taquero que adora a San Judas Tadeo a la muerte. Imagínate si yo le digo eso a un universitario de la Autónoma de Chihuahua, de la UNAM. Imagínate si yo le digo eso a un ingeniero de producción de Hawker Beechcraft. Imagínate si yo le digo eso a un secretario de educación, a un doctor. Lo que ella trataba de decir era únicamente, pues voy a orar, voy a hablar con Dios, voy a orar, voy a cantarle, voy a llorar con Él porque Él está ahí conmigo, ¿sí? Voy a pedirme que me fortalezca para predicar el evangelio. O sea, todas esas cosas tú piensas que el mundo las recibe así. ¡Ay, mira, una iglesia cristiana! ¡Ay, mira, es que expulsan demonios! ¡Ay, mira, es que va a entrar al tabernáculo! O sea, ¿estás mal de la cabeza? ¿Sí? ¿Andas fumando cannabis tú también? ¿Ya eres parte de la sociedad hipócrita tú también, cristiano? Eso es lo que aprendes de Juan de Montreal, de Soy Daniel TV, de todos esos cadáveres que tienen muchos likes. Hermano, hermana en Cristo, tú quédate los likes. ¿Qué no sabías que en redes sociales lo que importa es la reproducción? Facebook no te paga ni un solo peso, ni un solo dólar porque tengas 10,000 me importa, 10,000 corazones, 10,000 likes. Facebook no te paga ni un solo peso, ni un solo dólar por eso. Te paga por las reproducciones. Grábate bien eso en el nombre de Jesús. ¿Sí? Te recuerdo, los profetas de Israel, los apóstoles de Jesucristo, ninguno de ellos, incluyendo Moisés, cuando escribió el Pentateuco, la Torá judía, ninguno de ellos sabía que estaba escribiendo la Biblia. No existía la Biblia para ellos. Pablo tuvo que morir decapitado. San Judas, bueno, Judas Tadeo, porque le dicen San Judas Tadeo, también le cortaron la cabeza, creo. Pedro fue crucificado boca abajo. Isaías fue cortado en dos partes, comenzando desde su pene hacia arriba. Cuando el dolor llegó aquí todavía él estaba consciente. Lo cortaron con una sierra para cortar madera y lo mandó a cortar su sobrino, hijo de un primo de Isaías, Manasés, hijo del gran rey Ezequías, un verdadero demonio Manasés. La Biblia le llama el peor rey que ha habido en Israel. Junto con Acab y Manasés fueron el mismo diablo, sí, pero Acab fue en el Israel del norte, pero Manasés fue en Judá, en el reino del sur. Y Ezequías era un ejemplo de hombre político, espiritual, militar. Todo era Dios, inclusive lloró cuando se enfermó, ya iba a morir y salió Isaías de decirle, alista tu casa porque te vas a morir. En lo que Isaías salió por el patio, Ezequías lloró tan amargamente, tan tristemente que conmovió el corazón de Dios. En cuestión de minutos, segundos, Dios le dijo a Isaías, regrésate y dile que le voy a dar 15 años más. Ese gran hombre de Dios, Ezequías, tuvo a un demonio de hijo como Manasés. En este tiempo las iglesias cristianas están como Ezequías. A lo mejor hay hombres de gran fe, de gran aporte cultural, espiritual, físico, biológico, teológico, mental, emocional, de oración, de predicación a la iglesia.
o a la supuesta iglesia. Pero ellos tienen hijos como Manasés, demonios infernales. Y esos son los que se ponen a predicar ahí en el púlpito porque son hijos de pastor nada más. Son hijos de pastor. Son hijos de pastor. ¿Quién te dijo que es así? ¿Quién te dijo que tus hijos tienen que ser pastores y ocupar un cargo en el mercado? Digo, en el centro comercial, digo, en la tienda, digo, en la congregación que tú diriges, que tú administras, que tú gestionas, ¿sí? Porque es lo único que haces. ¿Quién te dijo que van a ser pastores? ¿Quién te dijo que tienen que ser príncipes? Pusiste príncipes y no me enteré, dice el Señor. Y no oyes esto ni escuchas esto porque no quieres escuchar a Dios. Eres hijo de duro rostro y de empedernido corazón, obstinado de la frente y del corazón. Ninguno de los apóstoles y de los profetas sabía que estaba escribiendo la Biblia. No te extrañe que yo parta de esta vida y estas predicaciones, estos mensajes, estas transmisiones, como tú quieras llamarle, no me importa, se vuelvan populares. Si es así, gloria a Dios. Y si no es así, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, porque yo no vivo de lo que tú comes. Yo no vivo de lo que tú recibes, que son los likes y las reacciones y todo eso. Yo vivo, mi pan, mi alimento, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. De eso como yo. Que mis generaciones sean testigos de esto para mí será un gran beneficio y estaré yo en paz. Yo me doy por bien servido y glorifico a Cristo. Yo no sé si estoy haciendo algo para un futuro, algo que va a ser mucho más grande que yo pienso que es o va a ser, ni yo me lo imagino. ¿Sí? Pero los profetas y los apóstoles no sabían que estaban escribiendo la Biblia, el libro más vendido en toda la historia de la humanidad, el más traducido, el más leído, el más vendido. El best seller más grande de toda la historia de la humanidad es la Biblia. En cualquiera de sus versiones. Pero la Reina Valera 60 rompió récords. Rompió récords. Y tú dirás, bueno, ¿a dónde van todos los derechos, las regalías de la Biblia? Ese es otro tema, como para otro video más largo. Pero Dios va a juzgar a aquellos que han lucrado con la Biblia y los derechos de la Biblia. El Vaticano, Sociedades Bíblicas Unidas. Hasta donde tengo entendido, los derechos, las regalías de la Biblia, incluyendo de la Reina Valera 60, los tiene el Vaticano. No hay otra versión. Hay grupos empresariales que pagan los derechos de versiones bíblicas, ¿no? Por ejemplo, el dueño de Editorial Vida, creo que se apellida Morton. Bueno, es el mismo que tiene los derechos de la Biblia satánica de Anton LaVey, de la iglesia de Satanás, la iglesia satánica, fundada en 1966 por Anton LaVey. Tiene los derechos de la Biblia satánica y los derechos de la nueva versión internacional de la Biblia. Sí, nueva versión internacional. También tiene compañías y empresas de pornografía. Y también tiene una editorial cristiana que se llama Editorial Vida. No son de él no las construyó, son de él, perdón. No las construyó, no las desarrolló, las compró. Hay de aquellos que se las vendieron. Hablo de la Biblia, la nueva versión internacional y de Editorial Vida. Editorial Vida, para que te des una idea, es la editorial que comercializa un libro de este pastor, ¿cómo se llama? Una vida con propósito. Ay, ¿cómo se llama ese pastor? Su hijo se suicidó hace unos años. Yo tenía ese libro. Rick Warren. Gracias, Espíritu Santo. Rick Warren. Rick Warren escribió un libro muy bueno que se llama Una vida con propósito. Bestseller por el New York Times y muchos reconocimientos. Editorial Vida comercializa ese video, nada más para que te des una idea. Y el dueño de Editorial Vida tiene los derechos de la Biblia satánica también, de la nueva versión internacional. Así andan los cristianos en este tiempo, pseudo cristianos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que glorifique su nombre
sobre evangelio público. Leyes morales, leyes hipócritas, como la legalización de la marihuana, ¿sí?, y la prohibición del tabaco en Nueva Zelanda, como la legalización de la eutanasia en Nueva Zelanda, ¿sí?, y a un paso del aborto legal en México. De ese tamaño está el nivel de hipocresía de la política, del gobierno, de las leyes. La Biblia dice que por él reinan los reyes y los gobernantes. La Biblia también dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Todo gobernante estúpido, ignorante, aunque estén letrados y titulados, van a dar cuentas a el Creador por cada blasfemia, por cada ley, por cada acción. El otro día estaba escuchando un mensaje de David Diamond, un predicador judío mesiánico, es boliviano, y estaba diciendo que hay pecado moral y pecado doctrinal, y el pecado doctrinal es peor que el moral. Estás equivocado. Estás equivocado. Yo no puedo dar este mensaje si me masturbo en la mañana. ¿Sí? Yo no puedo dar este mensaje si asesiné en la noche. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que hay pecado moral y doctrinal? Es uno solo. En este tiempo ya el pecado ante Dios de la supuesta iglesia ya es moral, ya no es doctrinal, ya es moral. Ya Dios habla de adulterio, habla de traición, habla de fornicación espiritual. Del cristiano promedio estándar o pseudocristiano estándar promedio hacia Dios. ¿Sí? Yo no puedo predicar doctrina correcta y hacer de mi vida un papalote y acostarme aquí y allá. Entiendo que cuando uno cae en pecado, yo lo he vivido, ¿sí?, pecado sexual y de cualquier tipo, viene un periodo de quebrantamiento, disciplina, ¿sí?, frustración, depresión, termina con restauración, perdón de Dios, justificación, y Él te establece otra vez. A David Diamond Dios ya lo estableció otra vez en el Evangelio, ¿sí? Pero no estoy de acuerdo en que separe el pecado moral del doctrinal. Por mucha doctrina correcta, ¿sí?, Dios considera cómo andas tú moralmente, y de ahí determina el poder de tu ministerio, el poder de lo que vas a hacer. Yo no juzgo a nadie por su pecado. Mis pecados en el pasado son rojos como la grana. Rojos como la grana. Si uno no es cristiano porque haya sido bueno, uno es cristiano porque Dios lo perdonó con su sangre preciosa. Sí, estábamos muertos. Yo era un cadáver, era un muerto espiritualmente en esta vida. Y Dios me perdonó, tuvo misericordia de mí. Me limpió con su sangre preciosa. Yo podría estar muerto. Yo podría ser homosexual. Yo podría terminar en drogadicción. Yo podría estar en la cárcel. Muchas cosas. Y Dios tuvo misericordia de mí y me sentó aquí a predicar el Evangelio. ¿Sí? Lo moral, el comportamiento moral que uno tenga en la intimidad, ¿sí?, determina el poder del ministerio. Si fuera pecado moral y pecado doctrinal, el pare de sufrir, pues sería el cielo mismo en la tierra, porque pare de sufrir no tiene nada, ¿sí?, de doctrina correcta. Pero Umir Macedo pues ha tocado fondo varias veces en su vida. Cárcel, persecución, muchas cosas de las cuales se arrepintió en algún momento de su vida y practica cierta integridad. Y así muchos predicadores y pastores de sectas o congregaciones u organizaciones religiosas. La iglesia de este tiempo es lo mismo que pare de sufrir ya. Lo mezclé y traje al tema la Iglesia Universal del Señor, de Dios, el pare de sufrir brasileño, y lo mezclé en esto porque es lo mismo. Es lo mismo. No podemos separar lo moral de lo doctrinal. ¿Cómo crees? ¿Tú crees que yo podría estar grabando aquí? Lo podría hacer, pero ay de mí si lo hiciera. Estar grabando este mensaje, hablando de moral, integridad, leyes, Dios, Biblia, santidad, arrepentimiento, perdón, reprender al diablo mugroso, ¿sí?, y desgraciado. Y
y masturbarme en la mañana. No es posible. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Tiene que haber cierta integridad moral. De acuerdo, hay un proceso, hay un tiempo en el cual pecas y te avergüenzas y Dios te quebranta y te quita el ministerio y el poder. Pero con humillación y oración Él te vuelve a poner y te abre las puertas. Pero no va separado Y hablaban del tema de Guillermo Maldonado y su divorcio y todo eso. Y decía David Diamond, yo no lo juzgo por sus pecados morales y todo. Porque David Diamond pues cayó hace tiempo moralmente. ¿Sí? Y Dios lo permitió. Y así hemos caído muchos. Así hemos caído muchos. Pero ay de los que a lo bueno digan malo y a lo malo digan bueno. El divorcio, fornicación, adulterio, masturbación, traición, ¿sí? Idolatría, robo, hurto, el asesino, el asesinato, el derramamiento de sangre, ¿sí? Las leyes hipócritas, todo eso es pecado delante de Dios. Lo diga quien lo diga. Si yo no puedo tomar el evangelio y maquillar mis pecados y justificarme, es que hice esto, es pecado y punto. Me trajo consecuencias. En estos tiempos la supuesta iglesia cristiana de hoy en día maquilla sus pecados. No los reconoce. La Biblia dice en Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, y el que los reconoce y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí? Y en uno de los proverbios también dice, aunque disimule su pecado, en la congregación será descubierto. ¿Sí? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Deja la hipocresía, deja el amor por este mundo, deja los deleites de este mundo y comienza a hacer lo que tienes que hacer, predicar el evangelio. ¿Sí? Evangelio público glorifica a Cristo, porque este ministerio fue llamado a la predicación a las masas. Fue llamado a la predicación a las masas. En todo lugar, ciudad, estado, ranchos, países, televisión, internet, radio, ya veremos, vía pública. Tu servidor es feliz grabando esto, predicando esto, aquí y en la calle. Es la voluntad de Dios, este día. El día que Dios me abra puertas en radio y en televisión, también lo voy a glorificar y voy a estar igual de contento que este día. Porque no lo hacemos por tus likes ni por lo que tú nos puedas dar. Lo hacemos porque Él es digno. ¿Sí? Es lo poco que podemos hacer porque Él nos perdonó, nos dio una nueva mente, una nueva manera de hablar, de pensar. ¿Sí? Y nueva manera de hablar no me refiero a santurronería como la tuya, que menciona, tu vocabulario es santidad, santidad a Jehová y Jehová esto y aquello y amarás a tu prójimo como a ti mismo y no juzgues. ¿Y a qué horas lo vas a practicar? ¿A qué hora vas a practicar? Arrepiéntete. Jesús es el Señor. Para las personas que es la primera vez que escuchan esto, acepten a Jesús como Señor y Salvador. Reconózcalo con sus bocas. Confiéselo delante de los hombres, ¿sí? En público, para que Él se sienta aún más honrado. Lo puedes hacer en privado, pero Jesús siempre habló en público y la gente lo reconocía en público. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Solamente repite esta oración. Yo quiero orar por ti, quien sea que seas, mis generaciones en el futuro, ¿sí? Amigo, familiar, desconocido, quien sea. Quiero bendecir tu vida en este día con una oración de parte del cielo. Amado Padre Celestial, bendito sea tu nombre en este 18 de abril del 2021. Señor, bendice y engrandece este mensaje de acuerdo a tu voluntad, que llegue a las personas que tú has determinado. Perdona el pecado, Señor, ten misericordia de nosotros. Cúbrenos con tu sangre preciosa, oh Jesús de Nazaret. Mi Dios bendito, te pido que tu Espíritu Santo que convence al mundo de pecado, convenza a quien esté escuchando este mensaje de la necesidad, de lo urgente que es arrepentirse, porque el arrepentimiento es más que una religión, un acto doctrinal. El arrepentimiento es el comienzo, el inicio de un cambio de mentalidad, un cambio de hábitos, y esas dos cosas
sí, conllevan a un cambio en la manera de hablar, de conducta moral en la sociedad civil, social, legal, familiar, laboral, profesional. Señor, empieza un cambio, un regeneramiento verdadero y genuino en nuestras vidas. Siembra tu palabra en nosotros. Prospera nuestros espíritus, alma y cuerpo conforme nuestra alma prospera, según tu voluntad. Que confieso con mi boca en este momento que Jesús es el Señor y que Él resucitó entre los muertos al tercer día. Me arrepiento de todos mis pecados. Tú comienza a nombrar cada uno de tus pecados. Tú sabes cuáles son. Entrégaselos a Jesús. Señor, te entrego mis pecados. Me arrepiento de esto y aquello. Con tu sangre necesito que me limpies desde la cabeza hasta los pies. Te doy toda la gloria y quiero conocerte. Le doy la bienvenida al Espíritu Santo en mi vida y en el nombre de Jesús glorifico al Padre. Y le digo al Padre en este momento que según Juan 16, 27, yo amo al Padre cuando amo a Jesús. Jesús, yo te amo. Dile al Padre que yo lo amo. Y yo, Padre, te digo en el nombre de Jesús que amo a Jesús y amo al Padre. Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Yo creo por fe que tú me escuchaste, Dios, en este momento. Tengo plena seguridad que tú me escuchas. Te entrego toda mi ansiedad. Yo sé que tengo, y tú sabes que tengo necesidades físicas, económicas, de salud, familiares, laborales, sociales, civiles, profesionales, emocionales. Son tiempos donde la pandemia COVID-19 ha azotado mi vida y he terminado como muchos, he terminado mal. Rescátame como rescataste a Pedro de las aguas cuando se hundió y caminó por fe saliendo de la barca. Rescátame y tómame de tu mano. Te amo, Jesús. Me voy a esforzar en conocerte y voy a esperar de ti como espero de un amigo, de un compadre, de un jefe, porque tú estás vivo. Tú eres una persona también. Te doy gracias por este mensaje. Mi Dios, le digo a tu sabiduría, eres mi hermana, y le digo a tu inteligencia, eres mi pariente. Gloria sea a tu nombre, Jesús. Amén y amén. Tú acabas de tomar la mejor decisión de toda tu vida, que es glorificar a Cristo, ¿sí? Reconocerlo públicamente. Que Dios te colme de sus bendiciones, de su favor. Juan 16, 27 dice que el Padre ama a los que aman a Jesús. Encárgate de amar a Jesús, porque mientras tú no ames a Jesús, tú no estás amando el Padre. Es imposible amar el Padre si no amas a Jesús. Un musulmán que glorifica a Alá descarta a Jesús, aparte de que ni es el Padre. Alá no es el Padre. Un cristiano que desacredita a Jesús, porque los hay cristianos de Antiguo Testamento únicamente que son, pero ellos se creen un Jehú, se creen Abraham, se creen Elías de estos tiempos y ni lo son. Y desacreditan a Jesús. Que te quede bien claro, si tú no amas al Señor Jesucristo de Nazaret, el Padre no puede amarte a ti de ninguna manera. Si tú odias a Jesús, tú estás odiando al Padre. Y Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Los odias a los dos y ellos son uno solo. Uno es el nombre de Dios, Jesucristo de Nazaret. Dios bendiga su Santo Espíritu y Dios bendiga tu vida. Esto fue Evangelio Público. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Sigue Evangelio Público en Facebook, YouTube, Anchor y WordPress. Puedes escribirme por WhatsApp. En la página de Facebook hay un botón que dice enviar mensaje WhatsApp, o al correo electrónico evangeliopublico@gmail.com. Recuerda, Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Gloria sea a Dios y gracias totales.
Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Sigue y suscríbete a Evangelio Público en Facebook, YouTube, Anchor y WordPress. También puedes escribir a evangeliopublico@gmail.com. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio.